La disrupción definitiva. Netflix compra Warner Bros. ¿Quieres saber por qué este acuerdo es crucial para la industria de entretenimiento global, pero también transformacional para una de las principales posiciones de nuestra cartera? En el episodio de hoy te lo contamos todo. Tu dinero en acción, episodio 125. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero en Acción. En este episodio 125 titulado La disrupción definitiva, Netflix compra Warner Bros. Volvemos con uno de nuestros episodios dedicados a empresas, pero concretamente con un acuerdo entre dos empresas como son Netflix, una de nuestras posiciones más importantes de cartera, y Warner Bros., el gigante mítico del entretenimiento americano. El disruptor termina adquiriendo al disrumpido tras años de crecimiento del streaming frente a los medios tradicionales. En el episodio de hoy vamos a contar por qué este acuerdo es tan relevante para una de nuestras principales posiciones y qué podemos esperar de la compañía de streaming durante los próximos años. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En primer lugar, hablaremos de los antecedentes, cómo hemos llegado a esta situación para que el pequeño, digamos el David, termine comprando al Goliat. Comentaremos los detalles concretos del acuerdo de adquisición por parte de Netflix de Warner Bros. Hablaremos también de la guerra de ofertas con Paramount y el papel crucial que ha tenido aquí John Malone. Hablaremos del riesgo regulatorio, debatiendo sobre si vemos posibilidades de que el deal salga adelante o no, porque seguro que estará sometido al escrutinio regulatorio. Y haremos una valoración a bola pluma, como me gusta hacer a mí las valoraciones sencillas, y daremos algunas perspectivas desde aquí para los próximos años. Entonces, antes de empezar con los diferentes puntos del episodio, quería comentaros que, por supuesto, si este contenido os parece de interés, pues que para nosotros es importante que lo compartáis con vuestra gente cercana. Por supuesto que nos apoyéis en ese objetivo de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que cualquier tipo de interacción, sea like en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde lo escuchéis, o cualquier comentario que nos dejéis es muy bienvenido. Además, también si nos estáis escuchando en YouTube, recordad que podéis tanto suscribiros como darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y que así podáis meter el podcast en vuestra rutina semanal, que los viernes os llegue la alerta conforme está el nuevo episodio publicado. Es verdad que en Spotify ya tenemos una masa crítica de usuarios más alta y que ya la mayoría tienen esas alertas activadas, pero también os invito a que lo hagáis en YouTube. Y por último deciros que habitualmente aquí, si acabáis de llegar a esta temporada, el episodio 123 es donde hemos hecho un repaso de toda la situación, burbuja de IA, no IA, situación real, mercado, etc. Y ahí hablábamos un poco de, pues si acabas de llegar al podcast, algunos episodios, significativos sobre lo que ha sido la historia de Tu Dinero en Acción. Creo que el episodio 100 es un buen balance de todo lo que ha habido anteriormente, con lo cual, si llegas nuevo a este episodio, quizá podrías empezar por ahí. Además, decir también que, bueno, si os interesa concretamente Netflix, para que no haya escuchado un histórico de nuestro podcast, decir que es una compañía que probablemente es de las que más hayamos hablado en la historia del podcast. Estuve repasando el calendario editorial y tenemos como 15 capítulos del total, pues este es el 125, pues más del 10% de los episodios de Tu Dinero en Acción hemos hablado de Netflix.
principalmente en episodios de resultados, pero también concretamente en los episodios 21, la tesis de inversión específica sobre la compañía de streaming. Es un episodio titulado Netflix integrando el entretenimiento global, es un episodio monográfico sobre la tesis de inversión, publicado en mayo de 2022. Era un momento muy controvertido para la compañía porque las acciones venían cayendo mucho y nosotros explicábamos por qué habíamos aprovechado esa oportunidad para invertir en la compañía americana. Y fue un momento controvertido porque además Bill Ackman, que es un gran inversor, justo acababa de vender todas sus acciones con una fuerte caída desde que las había invertido y en muy poquito plazo desde que las había comprado, un poco explicando que la tesis había cambiado con todo el tema de la publi, etcétera, y que era una tesis menos predecible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde ese momento, bueno, pues post-split es como si las acciones estuviesen a los 160, 170 antiguos, que es como $16, estaban a 190, 90 y pico, 100 estos días, ¿no? Bien, también hablamos específicamente de la profundidad de contenido y la ventaja tan grande de escala que tenía Netflix en un episodio, el 74, que se llamaba Cajón Desastre. Hablamos de diferentes temas en los episodios de Cajón Desastre, pero específicamente hablábamos de el What We Watch, que es una publicación que hacen en Netflix semestralmente, donde da muchos datos de toda la cantidad de contenido y la profundidad que tiene, que ahí es yo cuando me di cuenta que básicamente era inimitable por la competencia. O sea, era muy difícil para la competencia poder tener una profundidad de mercado, acceder a tanta cantidad de consumidores con una profundidad de contenido tan brutal que incluso aunque te fueses al contenido número 1000 de la lista, había muchas personas en el mundo que lo veían, ¿no? Y pues lógicamente tener esa escala y poder invertir 17.000 millones de dólares al año en contenido es algo que los economics de los primeros años es muy complicado alcanzar esa escala porque tienes que estar monetizando poco e invirtiendo mucho, y eso es algo que Netflix ya había pasado y eso era muy difícil de imitar, ¿no? Era lo que explicábamos en ese capítulo. Así que episodio 21 y episodio 74 de mayo 2022 y diciembre 2023. Yendo entonces con el episodio de hoy, el acuerdo de compra de Netflix, en el que Netflix compra a Warner Bros. Bien, ¿cuáles son los antecedentes principales que nos han llevado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, básicamente aquí os ponemos una imagen de la tendencia que ha habido en los últimos años de que el streaming haya ido estableciéndose porque los consumidores prefieren contenido a la carta. Básicamente esto es algo muy similar a lo que pasó con la música, con jugadores como Spotify y como YouTube ofreciendo contenido de una manera muy conveniente, según tus gustos, en el momento que te apetece, lo paras, lo continúas, pues un poco perfilado por tus gustos personales, no lo que hay en Telecinco, en La Sexta, en Mediaset, que esto es completamente anacrónico, pero es que hace 2 días era lo que hacíamos todos los días. O sea, veías la tele por la noche y veías la peli que daban y pues si te tenías que comer 15 minutos a las 12 justo antes de terminar para que luego te diesen los 3 minutos del final de la peli, pues te comías todos los anuncios. Y pues era para toda la gente que hubiese en la casa, no podía cada uno ver lo que le gustaba, ¿no? Esto lleva años cambiando y como veis ahí, el streaming, incluido Netflix, ha ido aumentando de manera imparable su cuota de mercado frente al porcentaje de horas totales visualizadas. La tabla que os pongo es de Estados Unidos, pero nos valdría a nivel global, ellos van un poquito más avanzados siempre en la adopción, pero en Europa está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces al final, y aquí vamos a la tabla número 2 que os ponemos, esa evolución imparable en la atención, el foco donde están los ojos de la audiencia, se ha ido plasmando en los ingresos de los diferentes jugadores. Como veis, se produjo en 2015-2016 un punto de inflexión en los ingresos de los jugadores, digamos, legacy, o la televisión tradicional, cable, broadcast, etc. Incluso también está incluido en las barras de color pues amarillo, ocre, las entradas de cine, o sea, lo que serían los estrenos en cine, y solo en azul está incluido lo que es el streaming. Casualmente, recordaréis que Netflix, la primera serie que hizo de producción propia fue muy poco conocida, pero la segunda serie que hizo, que ya fue un blockbuster, nunca mejor dicho blockbuster, fue la primera empresa que disrumpió Netflix. Aquí tenemos, importante, recomendación para quien quiera saber un poco historia de disrupción y de reinventarse a sí mismos de Netflix. Recomiendo
este libro donde cuentan pues, de manera maravillosa un poco cómo gestiona el equipo de Netflix su compañía y cuál es la cultura disruptiva de por sí de esta empresa, que en numerosas ocasiones empezaron enviando DVDs a domicilio, disrumpieron a Blockbuster, luego se disrumpieron a sí mismos pasando del alquiler de DVDs al streaming con contenido de terceros, y ahora lo que os voy a contar que es entre 2013 y 2015 deciden decir, bueno, pues si soy un mero distribuidor de contenido de terceros no voy a tener tanta ventaja competitiva, y ahí viene lo original que decíamos en nuestra tesis, integrando el entretenimiento global, que es desde la producción hasta el DTC, Direct to Customer, hasta que el consumidor final lo consume. Tengo toda la cadena integrada, me quedo con todas las partes de margen y puedo decidir en cada lugar del mundo, a cada tipo de consumidor, cuál es el contenido que más le interesa, porque tengo toda esa información, ese feedback constante que me están enseñando los consumidores a base de prueba y error de cuál es el contenido que le gusta. Cosa que no tiene ningún otro productor. Esto es una ventaja competitiva brutal. Pues si os fijáis en la tabla, veréis que en 2015-2016 se empieza a producir el ocaso de ingresos de la televisión en línea y de las taquillas de estrenos en salas de cines, y empieza poco a poco a aumentar los ingresos de la parte de streaming. Con lo cual, al final esto nos recuerda un poco, si os fijáis que la suma total de Legacy más Azul empezaba a caer hacia 2020-2021, especialmente en la época de la pandemia, pero la suma completa con Legacy cayendo ha vuelto a incrementar en los últimos años. Es decir, en una industria que estaba llegando a estar de capa caída, digamos, que empezaba a caer en ingresos, y que es el streaming el que está relanzando esa foto completa de ingresos, ¿no? Esto nos recuerda mucho a aquella situación de Spotify que decíamos el salvador de la industria de la música. Básicamente todo el mundo pirateaba los CDs, pues porque era un gasto demasiado elevado, 15 o 20 euros por un único disco, y la gente decía, ¿pero por qué no puedo pagar 8 o 10 al mes y tenerlo todo? Y eso fue Spotify el que habilitó que los autores, que toda la industria en general pudiese salvarse o empezar a aumentar de nuevo en ingresos, ¿no? Pues esto es exactamente lo que está pasando con la transmisión de contenido en vídeo a demanda. Además, Netflix es una compañía que siempre había dicho en todas sus conference call que ellos eran constructores, no compradores. Que ellos siempre iban a priorizar el crecimiento orgánico frente al M&A, frente a las adquisiciones. Sin embargo, en todas las conference call, cuando les preguntaban por qué tenían 7 billones de deuda, que tuvieron bonos, luego consiguieron grado de inversión, pero al principio eran unos bonos que pagaban un interés bastante alto. Y empezaron a generar ya mucho cash cuando se produjo ese break-even que nosotros anticipamos cuando dijimos los márgenes de Netflix van a explotar porque el contenido es muy escalable y todo el crecimiento de ingresos, las subidas de precios, las cuotas publicitarias, si tu contenido crece pero menos que los ingresos, el apalancamiento operativo de una empresa que tiene al principio márgenes del 5 o 10% va a ser brutal porque el crecimiento de ventas se va a multiplicar por 3, por 4, por 5 veces en la parte de abajo de la cuenta de resultados, ¿no? Bien, y ellos decían, nuestras prioridades son crecimiento orgánico del negocio, posibilidades de M&A y por último, si no encontramos ninguna posibilidad y se nos empieza a acumular el capital, entonces devolveremos capital a los accionistas. Bien, en estos años el capital se empezó a acumular y no compraban nada. Y sí que es verdad que en los últimos 2-3 años empezaron a recomprar ya acciones. Pero ellos seguían diciendo que querían tener el balance preparado por si pasaba algo. Y además es que esta gente, a lo largo de la historia, claro, pues es que yo estos últimos días he ido viendo un poco las interpretaciones que hacen algunos inversores de este acuerdo y los comentarios que hacen sobre Netflix, y me encuentro solo un pequeño porcentaje de los analistas o de los inversores que los comentarios que hagan sean muy fundados en base a la historia de Netflix y a lo que ha ido comunicando el equipo gestor de Netflix durante los últimos años. Probablemente sea una de las empresas con las que yo me haya encontrado que conforme te vas leyendo sus cartas y sus entrevistas y sus conferencias con analistas, cumplen exactamente todo lo que dicen que van a hacer. Y siempre es la típica empresa que sigue la política de under promise y over deliver. Es decir, siempre entregan más de lo que prometen. Entonces, claro, cuando esta gente dice
solo haremos adquisiciones en caso de que veamos algo que realmente represente una oportunidad para nosotros y han seguido un historial de construir de manera orgánica y no comprar, pero dejando el balance preparado por si en algún momento se presentaba la oportunidad y entonces de golpe sucede esto y van a por un objetivo de esta envergadura, te das cuenta que estamos ante algo realmente significativo, algo que realmente puede ser transformacional para Netflix y que además estaban preparados para ello. ¿Cuáles son los detalles del acuerdo de adquisición de Warner por parte de Netflix? Bueno, pues ahí tenéis un poco en la tercera imagen la slide donde explican un poco cómo lo van a financiar. Básicamente van a dar $27.75 por cada acción de Warner Bros. Actualmente está cotizando. Y básicamente hay una parte muy importante que viene con cash, que lo va a financiar con un préstamo puente, con deuda, y una pequeña parte con acciones de Netflix, que la propia Netflix tenía en autocartera porque las llevaban recomprando durante mucho tiempo. De hecho, en los últimos días ya se ha visto en plataformas como el share count, el número de acciones emitidas por parte de Netflix, ha aumentado ligeramente. Intuitivamente parece que es ya para la parte que van a tener que pagar de acciones de Warner Bros. En total, $23 en cash y $4,5 en acciones. Esto supone una dilución muy pequeña para Netflix, entre el 2 y el 3% de las acciones emitidas por Netflix. Va a aumentar un poquito el número de acciones para pagarle a los accionistas de Warner un trozo en acciones de Netflix y que se conviertan en accionistas de Netflix. Esto es importante, como veremos después. En total, básicamente, entre la deuda de la adquisición, el cash que le entregan y la deuda que se subrogan, digamos, que es deuda de Warner que pasa a formar parte de Netflix, el total pues se considera un enterprise value para la parte que adquieren, que como veremos después hay una parte que no entra en el acuerdo, de 82 billion. Esto implicaría más o menos, luego hablaremos en la parte de la valoración, unas entre 4 y 5 veces ventas de los activos que adquieren y unas 25 veces EBITDA pre-sinergias, y ellos hablan de que pues hay una serie de costes solapados como gastos de ventas, de administración, de distribución, de pila tecnológica que le llaman, que están completamente duplicados y que eso pues es realmente sencillo de sacárselo. Cuando veáis un acuerdo de mergers and acquisitions de compañías y que todo se centra en las sinergias, salir corriendo. Primero, en el caso de Netflix, como os digo, tiene un amplio historial de ejecutar muy bien. Y segundo, no han dicho que el acuerdo esté centrado en las sinergias, sino que dicen que hay muchas duplicidades y que creen que los 3 y pico de billón de EBITDA que está generando, pues otros 2 y pico se van a añadir encima. O sea que eso se va a ir a 6 billion. Pagan 82 sobre 6, pues estarían pagando 14-15 veces EBITDA. Tanto en múltiplo de ventas como en múltiplo de EBITDA, como veremos después en la parte de la valoración, en Netflix está cotizando al doble de lo que están pagando por la compañía Warner Bros. Y aquí entonces entramos en quizá lo más importante de este acuerdo. Y vamos a la imagen número 3, que esta le gustará especialmente, la imagen número 4, perdón, le gustará especialmente al público infantil, pero creo que todos nos podemos sentir muy identificados con una parte muy importante de la propiedad intelectual que están comprando al adquirir Warner. Ahí quizá pues vemos, los más protagonistas son los personajes de Looney Tunes, pero podemos ver pues Godzilla, podemos ver a King Kong, podemos ver a Batman. Si queréis os cuento un poco las 3 partes que son propiedad intelectual, HBO y estudios físicos en Hollywood. Os cuento un poco las 3 patas más importantes que están adquiriendo. Empezamos por la parte de IP, propiedad intelectual, que era de Warner, que al adquirirla básicamente pasaría a ser propiedad de Netflix. Os voy contando. Universo DC. En los últimos años, la franquicia más importante de Disney ha sido Marvel, que como sabéis pues es un mundo de superhéroes que le está yendo muy bien a Disney. El universo DC, formado por Superman, Batman, Wonder Woman, Joker, Aquaman, etc., en los últimos tiempos no ha tenido estrenos demasiado sonados, no le está yendo tan bien. Pero sin duda, bajo el mandato de Netflix,
podría ser una vía para, bien gestionada esa IP, intentar hacer la competencia al mejor activo que tiene ahora mismo Disney, con lo cual el universo DC de cómics y todas sus posibles spin-offs y diferentes series y películas es súper interesante. Pero aparte de el universo DC, Batman, Superman y demás, voy a comentaros un poco a ver si os suena alguna de las cosas que tiene Warner. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Looney Tunes, que hablábamos, pues el Bugs Bunny, el Pato Lucas, todos estos dibujos que todos los hemos visto de pequeños y que son maravillosos para el público infantil, Tom y Jerry, Scooby-Doo, una de las mejores sitcoms de la historia, a ver si os suena, llamada Friends, Big Bang Theory, que es, digamos, una evolución hacia un mundo más freak de algo parecido a lo que fue Friends, Rick and Morty, Mortal Kombat, Dune, Matrix, Godzilla, King Kong, Space Jam, etcétera, 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 y éxitos recientes como pues Barbie, Willy Wonka, etcétera, y un larguísimo. Bueno, ya entramos aquí. Luego toda la parte de juegos, que tiene un estudio de videojuegos también Warner. En los últimos años han tenido un enorme éxito con Hogwarts Legacy, un juego que vendió 10 millones de copias. Pero es que todo esto ya dice directamente el management de Netflix que la división de juegos, que sí, que también es muy buen fit, porque Netflix ya lleva tiempo explorando su división de videojuegos para ofrecer más entretenimiento a sus clientes. Y el management dice, sí, eso está genial, pero es que lo valoramos a cero. O sea, dentro de todo lo que estamos comprando, gaming es opcionalidad pura. Y estamos hablando de un estudio que ha sacado juegos que han sido verdaderamente blockbusters con la IP de Harry Potter. Bien, aparte de la IP de Warner, ¿qué más está comprando Netflix al adquirir Warner? Pues está comprando, como veis en la imagen 5, HBO y HBO Max. HBO, yo recuerdo cuando empecé a ver series, cuando empezaba ese y aparecía el logo de HBO, es que ibas a ver algo muy bueno. Está considerada uno de los estudios de producción de series y películas de más alta calidad de la industria, con series como The Wire, una de las mejores junto con Breaking Bad, considerada una de las mejores series de la historia, Los Soprano, por supuesto Juego de Tronos, Sexo en Nueva York y recientemente una de las series que a mí más me ha gustado en los últimos tiempos, Chernobyl, recordaréis sobre el desastre nuclear en la central, precisamente del mismo nombre, en Chernobyl. Además, HBO, aparte de ser uno de los estudios premium, siempre se le han criticado a Netflix que su contenido era de cantidad, pero no de calidad, con lo cual un estudio que produce contenido premium es un fit perfecto para complementar la gama de ofertas de Netflix, desde el ad tier, la más económica, a la más super premium que incluya todo, puede tener más abanico de ofertas para todo tipo de consumidores. Pero es que además HBO tiene un servicio de streaming, como Netflix, de hecho, competencia de Netflix, que se llama HBO Max. Y en HBO Max no solo puedes ver todo el contenido de la propia HBO, sino todo el contenido de Warner, todas estas pues grandísimas franquicias, películas, series, dibujos animados, etc. Este servicio de streaming, HBO Max, viene bajo el brazo con 128 millones de suscriptores en el mundo. Se calcula que entre 50 y 60 millones están en Estados Unidos y el resto están a nivel global. Hablaremos porque estos 128 millones de suscriptores, para valorar el acuerdo y la posible rentabilidad que va a obtener Netflix sobre esta adquisición, son cruciales. Por supuesto que va a haber muchos solapes. Hay gente que está pagando HBO Max y que ya tiene Netflix, con lo cual no va a ser netamente aditivo. Pero como veremos después, demuestra que hay gente que para tener todo el catálogo completo Netflix más Warner más HBO está dispuesto a pagar por 2 cuotas. Y eso es un punto bastante interesante, que podrían ofrecerse todo el catálogo, una especie de bundle, o digamos, sumar los 2 catálogos por una cuota un poco más reducida, pero demuestra que hay gente que está dispuesta a pagar por ello. Importantísimo decir aquí, HBO Max, HBO y HBO Max están súper inframonetizadas, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, la cuota media de este servicio de streaming que ofrece un servicio, un contenido mucho más premium que el de Netflix es la mitad
del de Netflix. Por eso, pues Warner, Disney, etcétera, están teniendo tantos problemas porque el disruptor ha entrado como un elefante en una cacharrería y ejecuta mucho mejor que los demás. Y nos vamos a la imagen número 6. Después de la cartera de IP y HBO, ¿qué más se compran? Pues los míticos estudios de Warner en Hollywood. Hablamos de unos 110 acres, estos son unos 450.000 metros cuadrados en una zona como Los Ángeles, donde el metro cuadrado ya sabéis lo que cuesta, con más de 30 escenarios de sonido y sets exteriores. Solo hay un concreto, el Stage 27, que solo es uno de los estudios más míticos, con más de 1.000 metros cuadrados y un terreno total de 110 acres, con 11 decorados exteriores y 30 estudios interiores. Yo estuve intentando indagar cuánto sería el coste de reposición de estos estudios si alguna productora o algún competidor de Netflix en algún momento dice, pues quiero producir en Estados Unidos, pues para empezar montarían los estudios en el desierto. Pero si de repente te dicen, no, es que quiero que mis actores, que mis productores, que la gente de sonido, etcétera, que trabajen aquí en el centro, en Los Ángeles, pues es un activo completamente irreplicable. Pero en caso de que lo quisiese replicar, la IA me dice que eso como mínimo al precio del metro cuadrado, etcétera, por transacciones que ha habido en el mercado con estudios de una envergadura inferior, esto podría valer unos 5.000 millones de dólares solo los estudios físicos que están comprando. Es imposible saber el valor real, pero es que no nos hace falta porque Netflix no lo va a vender. ¿Por qué? Porque realmente hablábamos de la IP importantísima, HBO importantísimo. Tener estudios en suelo americano, luego hablaremos de la parte regulatoria, supone seguir integrando verticalmente la producción de contenido para su distribución directa al consumidor. Tener capacidades de producción, Netflix ya las tiene, pero tener todavía más capacidades y más estudios en la meca de Hollywood, donde además tienes a Trump diciendo quiero que se produzca contenido audiovisual en suelo americano, ya amenazó varias veces, yo considero que es prácticamente imposible que lo haga, pero que a las series y a las películas producidas en el extranjero que le quería poner aranceles. Claro, con esta persona al frente del país, pues creo que tener estudios potentes y que además a nivel regulatorio para la industria es importante, en Hollywood pues es un win. Con independencia de que valga 5.000, 1.000 o 10.000, que eso ya no vamos a entrar a valorarlo. Me lo ha dicho la IA y vamos a asumir que es verdad, pero importantes estos estudios en Hollywood en cualquier caso. Importante también aquí que no está comprando Netflix, porque WBD, Warner Bros. Discovery, la empresa que cotiza ahora mismo, antes de que Netflix hiciese una oferta, importante también, antes de que Netflix hiciese una oferta, ya anunció que iba a dividir la empresa en dos partes, Warner Bros. Y Discovery, en los que iba a incluir en el spin-off en Discovery los canales de televisión por cable, los activos legacy y principalmente CNN Noticias, TNT, Discovery Channel, TBS, Eurosport, todo este tipo de canales. Y además tampoco está incluyendo los parques temáticos físicos. Esto es importante porque la Warner de Madrid, etcétera, estos parques le pagan una licencia a Warner, que eso sí que lo adquiere Netflix, pero los parques físicos por lo general no son de Warner, sino que es pues la Warner de Madrid es de Parques Reunidos. Cada país tiene un acuerdo con un jugador local, que es el que monta el parque, y Warner pone la licencia, la imagen, el derecho de uso para que estén por allí, pues Piolín, Bugs Bunny, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no compra los parques físicos, pero sí que compra las licencias. ¿Por qué es importante que hayan sacado todos los activos legacy y que básicamente Netflix no esté comprando las cadenas que estaban en shrinking o digamos las cadenas, los cubitos de hielo que se estaban derritiendo, digamos? Bueno, porque Netflix siempre ha dicho que no le interesan cubitos de hielo que se estén derritiendo. Ellos quieren centrarse en negocios que crezcan a largo plazo, en streaming y contenido a demanda. Con lo cual, al separar Warner las dos partes, lo que le interesa a Netflix y lo que no, básicamente está preparándose para una oferta de Netflix. Y básicamente Warner, una vez que sacas los activos que no le interesan, es un fit perfecto para Netflix. Porque son los que mejor pueden valorar esa IP, son los que tienen más experiencia interactuando. No hay ningún jugador en el mundo que invierta ahora mismo 18.000 millones de dólares en contenido, ni tampoco hay ningún jugador que ya tenga poder de distribución con 300 millones de usuarios
que básicamente saben exactamente lo que demanda cada usuario en cada país y saben cómo pueden monetizar esos activos, con lo cual es el fit perfecto. Tienes una base instalada, te viene toda esa IP y básicamente tienes completamente integrada la industria porque además también vas a tener estudios físicos para producirlo. Y por último es que además no compiten en la parte de salas de cine. O sea, Netflix no tenía la parte de estrenos en salas físicas. Paramount, que ahora hablaremos de la guerra de ofertas con los Ellison, Paramount Skydance sí que tiene la parte de estreno en salas, con lo cual no hay un solape directo en salas de cine físicas. Es algo que también se añade a Netflix, que han dicho que de momento quieren mantener esa parte e incluso también seguir produciendo contenido para terceros. Con lo cual, al final, Netflix es el jugador por definición que representa una mejor oportunidad para Warner para seguir existiendo, no solo los últimos 100 años como ha existido, sino que sea pues seguir prosperando y seguir siglos encima de la tierra, ¿no? Y entreteniendo con sus grandísimas franquicias y que además sus accionistas que pasen a convertirse en accionistas de Netflix porque parte se lo dan en acciones, sigan disfrutando de ese crecimiento bajo la mejor plataforma. Bien, y ahora os decía, los Ellison, la guerra de ofertas con Paramount Skydance, porque aquí, lógicamente, cuando os acabo de decir, esta cartera de IP, HBO, los estudios físicos, pues esto es un activo deseado y tan pronto parecía que Warner se ponía a la venta, pues empezó a haber diversos interesados, principalmente Comcast, vamos a sacarlo porque se quedaron fuera pronto y no están peleando por ello, Paramount Skydance, que es de la que hablaremos ahora, y Netflix. Bien, yo os decía, a mí ya me parecía, cuando empecé a mirar todo esto y puse un tuit el otro día, no me creo, o sea, si esto termina consumándose, ya acabo de explicar un poco los motivos aquí por los que creo que puede ser brutal para Netflix a largo plazo. Si esto se consuma a estos precios, que es menos del 20% de la capitalización de Netflix, en unos acuerdos que creo que tanto a nivel económico como a nivel de IP, como a nivel de ventaja competitiva, etcétera, para Netflix son muy buenos y refuerzan mucho la tesis, pues no me creo que no vaya a aparecer otros jugadores que no peleen fuerte por estos activos. Y esos jugadores, de hecho, aparecen. Aquí veis un poco la imagen número 7. Ahí veis a David Ellison y su papi, el fundador y dueño de Oracle, que tienen bolsillos bastante profundos. Y su hijo, con el dinero de papá, lo primero que hizo fue empezó a montar algunas pelis que fueron un auténtico fracaso y poco a poco, bueno, pues a golpe de talonario fue estableciéndose en Hollywood como un productor pues que parece que tiene algo de reputación. Entonces, a mediados de este año, Skydance compra Paramount y ya empieza a montar pues un jugador más relevante para la industria del entretenimiento y la producción audiovisual en Estados Unidos. Y entonces recientemente, cuando ve que Netflix se va a quedar con este activo, pues se pone a pujar y empieza a sacar ofertas cada vez más altas. Básicamente Netflix negocia en la sombra. Hay varios jugadores que están, parece que, preparándose para una puja. A los pocos días sale la noticia de que Warner ya solo negocia en exclusiva con Netflix y a los 2 días sale el acuerdo con todas las condiciones, está firmado y Netflix pone encima de la mesa 5.000 millones de dólares en caso de que los reguladores no admitan el acuerdo, que lo echen atrás. Netflix tiene que indemnizar a Warner por 5.000 millones. Y viceversa, si Warner se va con otra oferta más alta, si rompe el acuerdo, tiene que indemnizar en 3.000 millones a Netflix. ¿Bien? En los últimos momentos de la negociación, Ellison, se han filtrado diferentes... pues lógicamente hay mucho sensacionalismo en todo esto, pero cuando Zaslav, que es el CEO de Warner, le dice que no a Ellison por su oferta y se pone a negociar solo con Netflix, Ellison pues no es una persona que a golpe de talonario esté muy acostumbrada a no poder comprar lo que quiere. Entonces se pone a pelear y se han filtrado algunos mensajes que le escribía al CEO de Warner diciéndole por favor, que quiero hablar con vosotros, que veréis que somos la mejor propuesta para vosotros. Y durante varios días Zaslav directamente le deja de contestar, le hace un ghosting brutal
y no le contesta, y a continuación sale que ya firman el acuerdo con Netflix. En una oferta que económicamente es más baja que la de Paramount, porque Netflix está dando $27 entre cash y acciones, prácticamente todo en cash, pero además también tiene que esperar a que se produzca el spin-off de la parte de medios tradicionales, de las cadenas que Netflix no quiere. Con lo cual son $27-28 a finales del año que viene. Y lo que está diciendo Ellison es, joder, yo de buenas a primeras doy $30, todo en cash y ahora mismo, y me quedo todos los activos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, está pataleando un poco diciendo, pero ¿por qué no preferís mi oferta? Hay que decir aquí, importantísimo, y ahora vamos un poco a la parte de por qué creo que Warner ha decidido a Netflix, que Paramount Skydance capitaliza 16.000 millones. Y está haciendo una oferta por 100.000 que tendría que endeudarse, no solo con el dinero de Papi Oracle, sino también con dinero de los Emiratos y de Tencent Holdings, que Tencent es el gigante chino de la tecnología. Entonces, en este escenario, pues claro, la industria de entretenimiento, alguna industria tan importante como es Hollywood en Estados Unidos, pues lógicamente yo creo que se preocupa un poco todos los jugadores importantes en la industria por qué puede pasar con un activo como Warner y HBO en manos de Paramount, Ellison, outsiders de la industria, que viene por su padre de una compañía tecnológica, pero pues de infraestructura IT, pues que a golpe de talonario se quieren hacer un nombre, digamos, en la industria de entretenimiento. Me compro Paramount y ahora con una compañía de 16 billones quiero hacer una oferta de 100.000 millones con mucha deuda y un riesgo muy elevado sin tener el poder de distribución que tiene Netflix, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando ves que la compañía, que Warner, se adelanta a todo esto y ya empieza a prepararse sacando los activos que Netflix no quiere, y a continuación, cuando ya tienen esa decisión tomada y eso se está encauzando, entonces Netflix entra en las negociaciones en exclusiva y con una oferta económica más alta encima de la mesa cierran con Netflix, empiezas a pensar que aquí llevaban moviéndose los hilos para que Warner y Netflix se juntasen desde mucho antes que Ellison apareciese en escena. Y aquí nos vamos a la imagen número 8 con nuestro querido John Malone, Cable Cowboy, que es básicamente uno de los empresarios más reconocidos en la industria de entretenimiento de cable y de las telecomunicaciones en Estados Unidos, que básicamente, pues cuando ya tenía 30 añitos, pues fundó una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos que pues unos años después terminó vendiendo por $50.000 millones y ha fundado Discovery, Formula One, Sirius, Charter, Live Nation, un gigante llamado Liberty Global de las telecomunicaciones internacionales. Ahí os ponemos un par de libros que son súper interesantes sobre la historia de John Malone, llamados Cable Cowboy y Born to be Wired. El Cowboy es porque además de todas estas compañías es uno de los principales terratenientes, posee bosques enteros, acres y acres en Estados Unidos de tierras, con lo cual pues básicamente uno de los principales impulsores del despliegue de fibra óptica en Estados Unidos y también pues Cowboy por su figura como terrateniente. ¿Por qué es importante la figura de John Malone? Es importante porque tras fusionar Discovery, que era una compañía suya, con Warner, actualmente es uno de los principales accionistas de Warner Bros. Discovery. Entonces tenemos que irnos un poquito más atrás para saber qué pensaba Malone de Netflix hace unos años. Y hay declaraciones súper interesantes en estos libros en los que decía, por ejemplo, intenté comprar Netflix cuando valía $8. $8 es pre-split, o sea, $8 es la comparativa es los 1.000 a los que acaba de llegar Netflix ahora. Básicamente, como se acaban de multiplicar por 10, $8 serían 80 céntimos de los ya antes y las acciones están a 100. ¿De acuerdo? Intenté comprar Netflix cuando valía $8, pero no me la vendió. Se refiere a Reed Hastings, que es nuestro amigo, el fundador de Netflix. Ahí lo tenéis. Aquí no hay reglas. Pues a Reed Hastings, que sale por supuesto pues aquí en una de las primeras fotos del libro,
le intentó comprar Netflix cuando vio el monstruo que podía crear, porque empezó a ver el tráfico en su cable, empezó a ver la demanda que suponía esto y cómo el consumidor iba a adaptarse a consumir contenido a demanda, y dice, no me la vendió. Y luego, en uno de los libros, uno de estos que os ponía aquí, Born to be Wired, admite que subestimó a Netflix en sus inicios y que los gigantes del cable subestimaron consistentemente su potencial disruptivo. Malone ha visto a Netflix como un competidor que rompió el molde al ir directo al consumidor global, algo que los distribuidores tradicionales no hicieron a tiempo. Sobre Reed Hastings, realmente rompió el molde con su éxito, llamando a Netflix dominador del streaming directo al consumidor y predijo que sería uno de los grandes ganadores a largo plazo junto a Disney. Ya veremos. Entonces después empezamos a leer un poco las declaraciones de Malone cuando empezó a prepararse Warner para la venta. Y empezó a decir que una fusión con Netflix sería mucho menos disruptiva para Hollywood que con otro estudio tradicional, porque mantendría más actividad sin buscar sinergias agresivas que recorten empleos. Básicamente, si Paramount se compra Warner, con ya un solape en la distribución para salas de cine y en sus estudios, y coge una compañía de 16.000 millones, deuda por valor de 100.000 millones, ¿qué creéis que van a hacer al día siguiente? Pues van a conseguir unas sinergias enormes a base de despedir a una gran cantidad de gente. Esto no le interesa a nadie en la industria. Especialmente pues a los accionistas de Warner no es lo que quieren. O sea, aquí empezamos a ver que no es solo si me das 27 o 30 dólares. Es que tenemos un pedazo de activo con muchos empleados que es muy importante para la industria de entretenimiento en Estados Unidos, que queremos que esté en buenas manos, que esto prospere, no que despidas a una gran cantidad de empleados y que una industria que es, digamos, estratégica en Estados Unidos pase a depender de un jugador que va a estar altísimamente apalancado, que no conoce la industria, en la que además va de la mano con Emiratos Árabes y Tencent, que son chinos. Es que entendéis las implicaciones de todo esto. Una compañía que no solo tiene comunicación a través de series y películas, sino cadenas de televisión como CNN, como Eurosport, como... Entonces, al final, luego hablaremos del tema de Trump, pero básicamente aquí va a haber un tema regulatorio muy importante. Y pues al final parece que, por conversaciones que ha habido previas a la oferta de Netflix, pues un jugador americano que va a producir en Estados Unidos y que no va a despedir a muchísima gente y que tiene un poder de distribución directo al consumidor y que además saca las cadenas de televisión, hace un spin-off y lo pone en un activo diferente, parece que a todas las partes les parecía mucho más interesante que la otra alternativa. Netflix añadiría actividad, no solo producción, sino biblioteca, sin buscar sinergias agresivas, que impliquen recortes masivos de empleo. Una merger entre Warner y Paramount generaría más sangre en las alcantarillas por solapamiento. De hecho, Malone terminó lamentando que Paramount hubiese irrumpido en las negociaciones. O sea, ¿veis cómo se ha ido preparando todo y realmente estaban vistiendo el traje para que fuese Netflix el comprador y que realmente ellos por eso aceleraron tanto cuando vinieron que llegaba la oferta y dijeron, no, ya estamos en exclusiva, esto ya está. Entonces ahora el otro está pataleando, diciendo que no, que quiero ir a los accionistas, que os pago más, que vuelvo a subir la oferta, que da igual, si con el talonario de papá de los árabes y de Tencent es muy fácil, con la pólvora del rey es muy fácil disparar. Así que, pues hay muchos medios que están describiendo a Malone como una fuerza real detrás de Zaslav, que es el CEO de Warner. De hecho, se considera el mentor de Zaslav, ¿no? Con lo cual, pues al final es un spin-off limpio de redes lineales. Regulatoriamente, Malone ha dicho en diversas ocasiones que los riesgos de antitrust, de que los organismos de competencia con un jugador que es puro de streaming es muchísimo más fácil que salga adelante que con un jugador que ya tenía otros estudios y que realmente al final, como veremos a continuación, la competencia no es tanto HBO más YouTube o si Paramount. Realmente tenemos un gigante que devora cuota de entretenimiento y de consumo que no demanda utilización de estudios
por consumo de entretenimiento, porque el contenido lo generan los propios usuarios, que es YouTube, de lo que hablaremos a continuación. En resumen, Malone ha sido un jugador clave que ahora por fin va a convertirse en accionista de Netflix, porque por sus acciones un trozo le van a dar en dinero, pero otro trozo se lo van a dar en acciones de Netflix. Pues como mínimo podríamos decir que ha sido un jugador clave al favorecer públicamente a Netflix por razones estratégicas e industriales, que no solo es para una persona que tiene estas cantidades de dinero, no es solo si das 27 o das 30, es que quieres que el activo quede en las mejores manos posibles y queda en manos de unos jugadores que has respetado durante muchísimos años y a los que llevas muchos años echándole flores y que por fin consideras que es el jugador perfecto para que tenga ese activo. En todo caso, como vemos en la imagen número 9, el mercado parece bastante claro que apuesta porque va a haber guerra de ofertas. De hecho, con una oferta de 27,75 las acciones estaban estos días a 29,30 diréis. ¿Y por qué están por encima? Bueno, la interpretación fácil de ver por qué están las acciones por encima de la oferta que ha hecho Netflix es, bueno, no es que Paramount va a dar 30, va a haber una guerra de ofertas y Netflix va a terminar pagando más. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Para mí, como accionista de Netflix, creo que van a mirar mucho el retorno que pueden hacer. No me parece un equipo gestor que vaya a hacer tonterías y que vaya a sobrepagar. En cualquier caso, luego veremos algunos números. Toda esta cartera de IP, los 128 millones de suscriptores de HBO, los estudios físicos, etc. Creo que al precio que ha ofertado Netflix es una adquisición que puede ser muy rentable y creo que algo de margen habría para que pudiesen subirla. No sé si se va a producir, pero también os digo una cosa. 20,75 es lo que da Netflix entre cash y acciones, pero la parte de medios tradicionales harían spin-off, con lo cual esos activos los quedarían, se los van a entregar también a los accionistas de Warner. Con lo cual la acción no tiene que cotizar a 20,75. Realmente en las mergers a un año vista tendría que cotizar a 20,75 menos los tipos de interés desde ahora hasta dentro de un año, porque básicamente te van a dar el dinero más tarde, con lo cual quien compre ahora tiene que beneficiarse por el tipo de interés y también con un pequeño descuento por el riesgo de que se caiga esa oferta. Con lo cual realmente pues a lo mejor tendría que cotizar a 26, 27, por ahí sería lo típico que cotizase si el mercado ya dice por hecho que esto va a salir. Pero es que hay que sumar el valor de los activos tradicionales, que aunque estén de capa caída, algo generan todavía, con lo cual eso se sumaría sobre esos 26, 27 dólares. Con lo cual es razonable que el valor conjunto esté en 29,30. No interpretaría simplemente por ver las acciones a 29 o 30 que seguro van a venir nuevas ofertas. Es muy probable que vengan nuevas ofertas de Paramount. De hecho, ya ha dicho, pues 30 y todo en cash. Y seguro que, como está pataleando, pues es muy probable que termine ofreciendo más. Pero eso no implica que el mercado esté descontando que seguro va a haber guerra de ofertas, que Netflix se va a subir y que van a terminar pagando más. De hecho, el deal está cerrado. El deal ahora mismo, si se rompe, una parte tiene que indemnizar a la otra. Con lo cual, a día de hoy, pues hay que romper un acuerdo que ya está firmado. En todo caso, como veis en la imagen, parece que el mercado está apostando porque algo de ruido va a haber, posiblemente pueda haber guerra de ofertas y posiblemente durante unos meses estemos aquí con el tira y afloja y con la incertidumbre. Bien, después de la guerra de ofertas nos viene, ya veremos qué pasa con el otro contendiente, con el talonario de papi, pero veremos qué pasa sobre todo con el riesgo regulatorio. Es decir, si nosotros sacamos a Paramount de la ecuación, ¿qué pasa con los reguladores? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con los organismos de competencia al Netflix comprarse Warner, que son dos jugadores muy importantes en la industria? Bueno, en la imagen número 10 que os pongo ahí, veréis que realmente cuando te pones a mirar no solo la parte de streaming, sino el conjunto total de la cuota de televisión en Estados Unidos, streaming es una parte muy importante, pero está muy repartido entre muchos jugadores. Realmente todos estos días decíamos, no, es que si Netflix se compra Warner, esto va a ser un monopolio. A la gente cuando hay adquisiciones grandes, adquisiciones que llenan titulares de prensa y que son de volumen pues gigantesco, porque al final es una empresa de 400 y pico mil millones, se compra una de 80.000 y es algo que todos desde pequeños hemos visto el logotipo de W, Warner Bros. Y es algo como que incluso pues es que es entrañable y en los últimos años hemos visto a Netflix irrumpir como un elefante en una cacharrería en la industria y de repente el disruptor se compra
al grande. Entonces, no, es que monopolio. Vale, bueno, vamos a mirar los datos. Resulta que Netflix, sobre el total de cuota de televisión, tiene un 8%. Un 8% de cuota no es la típica cuota que suelen tener los monopolios. Los monopolios, por lo general, como su propio nombre indica, deben tener una cuota cercana al 100%. Un 8 está bastante lejos. Pero es que además, si veis en la tabla, si sumamos la cuota de Netflix más los activos que adquiriría HBO Max, básicamente toda la parte de streaming o toda la cuota de pantalla que tiene Warner Bros. Discovery, la suma de las dos no llegaría al 10%, que es notablemente inferior al 13% que tiene YouTube. De hecho, y ahora vamos a la imagen número 11, si veis la evolución que han tenido las cuotas de mercado en el tiempo que los consumidores destinan a la televisión, veis que Netflix y Warner Bros. Llevan bastante tiempo planas a lo largo del tiempo. Netflix ha crecido un poquito, del 7 al 8% en los últimos años, pero el monstruo que está creciendo a lo bestia es YouTube. Entonces deciréis, bueno, como veíamos al principio de todo el episodio, si el streaming cada vez supone más cuota frente al conjunto de total de televisión, es decir, aquel gráfico en el que veíamos que el streaming iba aumentando y los medios tradicionales iban cayendo, y dentro del streaming la cuota de YouTube cada vez está aumentando más, ¿cómo compara la evolución de YouTube contra Netflix en la tarta concreta de streaming? Pues lo veis en la imagen número 12 que os ponemos. Realmente el jugador que está devorando cuota en streaming no es Netflix, sino que es YouTube. En esta situación, yo creo que el equipo gestor de Netflix tiene bastantes argumentos para ir a los reguladores y decir, pero ¿qué monopolio? O sea, ¿qué me estás contando? Si básicamente el jugador que está disrumpiendo realmente a la industria es YouTube, no somos nosotros. Propiedad de un gigante tecnológico como Alphabet, en el que ahí podríamos entrar en dinámicas monopolísticas. Y nosotros lo que estamos intentando es consolidar la industria con un jugador que está teniendo serios problemas para que la industria de entretenimiento en Estados Unidos crezca con estudios propios y contenido producido por la industria, no por los usuarios como YouTube. ¿Os dais cuenta que YouTube es un contenido directamente al consumidor, producido por los propios usuarios, que básicamente es un misil a la línea de flotación de la industria audiovisual de Estados Unidos? ¿Os dais cuenta que este acuerdo para la industria, incluso para los reguladores, es mucho mejor que dejar el activo en manos de un jugador? Porque con ese nivel de deuda y la poca experiencia y con esos socios, o sea, Paramount puede cargarse Warner Bros. En menos de 5 años. Si dejan que YouTube siga aumentando cuota con Disney y tal y lo que está haciendo, etcétera, van a quedar Netflix, YouTube y poco más. O sea, al final los problemas en la industria podrían ser severos. Entonces vamos a la siguiente imagen y vemos a Trump, porque ahora entramos en bueno, ¿y qué va a decir el regulador de todo esto? Bueno, resulta que Trump está dando diferentes declaraciones en función de el medio que le esté preguntando y básicamente, pues como sabéis que es un señor que cambia demasiado, ¿no? En primer lugar dijo, ninguno de los dos jugadores es amigo mío, ni Netflix ni Paramount, o sea, que básicamente los dos contendientes ninguno es amigo suyo, porque se decía que el padre de David Ellison, el dueño de Oracle, es amigo de Trump. Entonces decía, no, porque pues Trump va a favorecer la oferta de Paramount. Entonces ya se desmarcó de todo eso y dijo, no, ninguno de los dos son mis amigos. Luego también se dijo que Netflix, que en algunos casos está tachado de ser una compañía woke, si lo comparamos con las cosas que ha hecho Disney en los últimos años, pero bueno, es que Reed Hastings, volvemos al libro que tengo aquí al lado, donó a la campaña de Kamala Harris, pues habla de $9 millones, con lo cual pues podríamos decir que Trump tiene argumentos en contra de Netflix, ¿vale? Argumentos políticos. Bueno, en la última declaración lo que dijo básicamente, como Paramount se quería comprar el conjunto total y eso implicaría tener medios de comunicación, ya no solo entretenimiento, sino medios de comunicación tan importantes como CNN, Trump dijo directamente que cualquier acuerdo que se haga tiene que implicar la venta separada de CNN, poniendo, bueno, pues básicamente diciendo que son un grupo de personas muy deshonesto. Aquí ya entramos en todos los temas de Trump contra los medios de comunicación y todas estas declaraciones de los últimos tiempos, insultando directamente a periodistas que le preguntan cosas, en algunos casos de manera merecida, porque le preguntan algunas cosas que, bueno, el caso aparte aquí ya todos los intereses políticos y demás,
pero que no se corta nada en medio de una rueda de prensa en poner verde a un periodista. Vamos allá de lo que diga Trump. Me gusta centrarme un poco en cuando tienes un equipo gestor como el de Netflix, que ha ejecutado de esta manera tan brutal durante tantos años y que siempre hace under promise y over deliver, vamos a ver un poco qué dice el equipo gestor de Netflix sobre las ofertas de los competidores y sobre el riesgo regulatorio. En los últimos días ha habido 2 conference call específicas, una sobre el acuerdo, o sea, el día que publicaron esto, como es de una envergadura tan grande, hicieron una llamada con analistas específica para hablar del acuerdo, y a los pocos días tenían ya programada, antes de que pasase todo esto, una conferencia de estas de tecnología que publican los bancos, no sé si en este caso fue Goldman Sachs, una de estas, en una conferencia de media, etcétera, donde pues básicamente todas las preguntas que les hicieron fueron por esto, ¿no? Entonces, Ted Sarandos, que es uno de los ejecutivos principales de Netflix, de hecho es el encargado principal de toda la parte de contenido, o sea, una persona que lleva muchos años siendo protagonista del crecimiento y del éxito de Netflix, dijo cuando llegaron a esa conferencia, un rato antes, Paramount había subido su oferta y se había puesto en plan, oferta hostil, quiero esto y pago más. Y entonces dijo Ted Sarandos, el movimiento de hoy era totalmente esperado, pero estamos totalmente seguros de que lo lograremos. El mercado de streaming es muy competitivo, aquí ya estamos hablando de la parte regulatoria. Y esto que estamos haciendo es bueno para todas las partes de la industria. El deal está cerrado y ya estamos ahora mismo trabajando en la parte regulatoria. Esperamos seguir mejorando nuestros ingresos a doble dígito, nuestro perfil de margen e incrementando las ganancias a lo largo de los años. Les empezaron a preguntar si con Warner iba a crecer mucho el gasto en contenido y cómo iba a afectar eso a los márgenes. Dijeron, por supuesto que el gasto en contenido crecerá, pero siempre menos que los ingresos. Tenemos un perfil muy claro de crecimiento de los ingresos a doble dígito más y apalancamiento operativo adicional, con lo cual el beneficio operativo y el flujo de caja va a crecer a tasas muy superiores al 10%. Tenemos gran confianza en el proceso regulatorio y es muy bueno, cuando le preguntaron por Trump, que hayamos celebrado una reunión antes del acuerdo. Entonces aquí me puse a investigar y resulta que Ted Sarandos estuvo antes de presentar la oferta en la que se jugaban 5.000 millones si a nivel regulatorio no sacaban el acuerdo adelante, estuvo reunido con Donald Trump en la Casa Blanca para negociar la posibilidad de que este acuerdo saliese, explicándole por qué Netflix era el mejor postor y por qué Warner tenía que pasar a ser propiedad de Netflix previa escisión de los activos y cadenas, que también es lo que quería Trump. Con lo cual, empiezas a ver un poco que aquí, tanto a nivel de Malone, Ted Sarandos, Trump, etc., todos los hilos se estaban moviendo en una dirección concreta y apareció un chaval con el talonero de su padre por medio y que está empezando a patalear un poco porque no le dejan comprarse lo que quiere y que está muy acostumbrado a comprarse todo lo que quiere. Y básicamente, Ted Sarandos a lo largo de la conferencia explica en numerosas ocasiones cómo Warner es un fit perfecto por la IP, por HBO, por el poder de distribución que tienen, que básicamente esa IP, delante de todos esos usuarios, tiene un valor muchísimo más alto que sin ese poder de distribución. Queremos liberar una enorme cantidad de valor que no se está generando actualmente. Esta es la situación y básicamente entonces pues vamos a ver un poco, hablando de las ofertas de la competencia y de la valoración un poco y de la parte regulatoria, vamos a ver un poco ahora cómo podría afectar esto a la valoración de Netflix y perspectivas para los próximos años. Bien, os decía que Netflix está pagando post-sinergias, después de todos estos costes que pueden sacarse, que están duplicados, en torno a unas 14 veces EBITDA, porque está pagando del orden de 82 billion de Enterprise Value por unos 6.000 millones, 6 billion de EBITDA y unas 4 o 5 veces ventas. Aquí vamos a la imagen número 14 en la que vemos en los últimos años, ya posterior a aquella época en la que Netflix se daba por hecho que iba a crecer muchísimo y cotizaba múltiplos obscenos. Ya desde la caída de 2022 vemos ahí marcado muy claramente que Netflix está cotizando tanto en ventas como en múltiplo EBITDA al doble de múltiplo que ha pagado por la nueva compañía. Que ha pagado con los activos tal y como están hoy. Es decir, simplemente quitándose los costes que están duplicados, pero no trabajando toda esa IP ni monetizando mejor a los usuarios de HBO. Básicamente, si tú pagas la mitad por una adquisición que lo que tú cotizas, básicamente estás
por decirlo así, desplegando capital al doble de tu coste. Y cuando una compañía de 400 billion encuentra una oportunidad para desplegar 80 billion, que es un 20% de tu market cap, de lo cual muy poquito es con dilución y una gran parte es con deuda, y tienes a un equipo gestor ejecutando de esta manera, te das cuenta que puede ser que estén sembrando bastante crecimiento futuro, a una tasa mucho más alta que lo que les cuesta esa capital. ¿Correcto? Bien, esto sería tal y como está. Parece que la adquisición de por sí es aditiva y que además tendrían que trabajar toda esa IP. Pero la IP es muy difícil de valorar. No dejan de ser activos intangibles en los que ellos mejor que nadie seguro que saben lo que pueden hacer con esa IP porque ya tienen mucha experiencia, pero yo he decidido enfocar la valoración en un sentido que para mí es material. Digamos que es fácil de visualizar lo que puede suponer a nivel de ingresos y de márgenes para Netflix, que es HBO y su servicio de streaming HBO Max. ¿Por qué podemos visualizarlo mejor y por qué podemos hacer los números mejor? Porque tenemos las cuentas de Netflix y sabemos cómo monetiza Netflix a sus usuarios, cuánto ingresa por cada uno, cuánto gana por cada uno y lo que ha pasado con los márgenes de Netflix a lo largo de los años. Es un viaje que Netflix ya ha recorrido, ya ha monetizado a muchos usuarios y ahora le entran 128 millones de usuarios premium, ¿de acuerdo? Bien, los usuarios de HBO Max están notablemente peor monetizados que los de Netflix porque no tenían la escala, no tenían los costes, no tenían ese poder de distribución, básicamente no tienen la ejecución que tiene Netflix. ¿Por qué no pensar que Netflix, por un contenido más premium, aunque haga un bundle, digamos, aunque meta bajo el mismo paraguas Netflix y HBO y lo ofrezca junto a sus usuarios, parece bastante claro que hay usuarios que están dispuestos a pagar por ese contenido premium. Parece claro que Netflix podría poner bajo el mismo paraguas, manteniendo la marca premium de HBO, los dos tipos de contenido y básicamente discriminar a nivel de cuotas. ¿Quieres tener solo el contenido básico? ¿Quieres tener el contenido premium? ¿Quieres tener una cuota que se soporte con anuncios? ¿Quieres tener todo sin anuncios y tenerlo todo? Y que a cada tipo de usuario le pueda discriminar a nivel de precios y tener una gama de ofertas para que en función del usuario que seas puedas decidir. Hacia ahí van los comentarios de la conference call diciendo un poco cómo van a gestionar todo esto. Y además tienes una enorme cantidad de IP que puedes decidir para qué canal de distribución es mejor. Entonces, ¿por qué no pensar que aunque pueda haber solapes, básicamente, si hay un solape quiere decir que un usuario en Estados Unidos, por ejemplo, paga por Netflix y paga por HBO, si hay un solape, probablemente a ese usuario, por las dos cuotas, puedas hacerle un paquete que pague un poquito menos. Y eso es bueno para los usuarios. También importante para la parte regulatoria decirle al regulador, mira, esto beneficia también al consumidor, porque básicamente al formar parte de una única empresa, por las dos cuotas, lógicamente no va a pagar solo como la que pagaba por Netflix, porque tiene más contenido, pero probablemente puedan beneficiarse algunos consumidores. Y los consumidores que no tuviesen Netflix, que solo tuviesen HBO, van a ser netamente aditivos. Esos básicamente los sumas enteros, que eran suscriptores que antes no tenías, con lo cual eso es netamente positivo para Netflix. Bien, un enfoque. ¿Por qué no pensar que Netflix, con su experiencia y con su gestión de los usuarios, no pudiese llegar a tener, en los 128 millones de usuarios que están comprando, un ingreso medio parecido o ligeramente inferior, aunque fuese, a la media que pagan los usuarios de Netflix? ¿Por qué no establecer que los 128 millones de usuarios de HBO, con un contenido que además es más premium y con toda esa IP de Warner, no podrían llegar a pagar en torno a $15 al mes? Bien, $15 al mes por 128 millones de usuarios, básicamente son 23.000 millones en ventas. No digo que HBO esté haciendo ahora mismo 23.000 millones. Digo que bajo el mandato de Netflix es algo que podrían llegar a hacer monetizando a esos usuarios correctamente, porque ya lo han hecho con 300 millones de usuarios que tiene Netflix ahora mismo. 23.000 millones. Nos faltan los márgenes. Netflix tiene un viaje de expansión de margen, creciendo siempre los ingresos más que los costes, que le ha llevado a márgenes operativos en los últimos 12 meses cercanos al 30%. Y ya han dicho que van a seguir expandiendo los márgenes 2-3 puntos al año y que probablemente a medio plazo terminen cerca del 40%. Bien, vamos a ser más conservadores. Vamos a pensar que en ese viaje los próximos 3-4 años, HBO, con esas ventas de 23.000 millones,
pudiese llegar a tener del orden de márgenes del 20-25%, muy lejos del 30-40% que hablamos de Netflix, pero es un contenido más premium, también te va a costar más producirlo, con lo cual, bueno, pues es un usuario mejor, pero también es verdad que los márgenes de producir ese contenido deberían ser un poquito más bajos. Genial, pues 20-25% de margen sobre unas ventas de 23.000 millones, estamos hablando de 5.000 millones de beneficio operativo solo en la división de streaming de HBO. Bien, a 20 veces, estamos hablando de Netflix, ¿a qué múltiplos? A 20 veces, si lo veíais en el gráfico que os poníamos antes, entre 30 y 35 veces está cotizando Netflix, a 20 veces un EBIT de 5.000 millones, solo los usuarios de HBO Max que está comprando Netflix valdrían 100 billion. Y está pagando 82 por todo HBO Max, toda la IP de Warner y todos los estudios de Hollywood. ¿Os dais cuenta que este acuerdo en la cabeza del equipo gestor de Netflix puede ser muy interesante porque saben exactamente cómo pueden monetizar a esos usuarios porque ya tienen la experiencia y que además les viene una cartera de IP que les permite tener crecimiento de contenido durante muchísimos años y además unos estudios que integran verticalmente la producción de contenido desde el origen hasta el final? Entonces, claro, dirán, pues mira, yo no sé cuánto valen estos intangibles. Seguro que el management de Netflix lo sabe mejor que yo. Cuánto puede valer Batman, cuánto puede valer Juego de Tronos, cuánto puede valer Harry Potter. Seguro que ellos lo saben mucho mejor que nosotros porque ya saben bastante de monetizar contenido. Pero aún así es un intangible. Oye, pues a lo mejor la cagamos con la próxima peli de Harry Potter y nos cargamos la franquicia. Pues, o no conseguimos que Batman o Superman levanten el vuelo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero algo vale. Pero si solo con HBO Max bien monetizado y bien llevado a escala de márgenes tienes todo el acuerdo pagado y además te vienen de regalo una cartera de IP brutal y unos estudios brutales, parece que todo esto puede llegar a tener sentido. Entonces, vamos a hacer unos números a vuela pluma. 2029. Bien, Netflix básicamente garantizan en las declaraciones de estas calls que va a seguir creciendo de manera muy predecible a doble dígito con escala de márgenes adicional. Perfecto. Cogemos las ventas de Netflix del año 2025 y las llevamos a 2029, que es, pues el acuerdo se cierra en 2026. Hablan de 2-3 años para el año siguiente al acuerdo ya las sinergias y a 2-3 años el efecto completo ya con la IP de Warner, con HBO y con los activos físicos. Bueno, pues vamos a hacer unos números a 2029, ¿no? Para ver un poco Netflix por su cuenta más el nuevo acuerdo, ¿cuánto pueden generar? Si cogemos las ventas de Netflix del 25 y las llevamos a doble dígito hasta 2029 y le aplicamos un margen que viene del 29% y que sigue escalando 2-3 puntos al año, no lo pongamos el 40, pero vamos a ponerlo del 35, que es algo muy realista, tenemos que solo Netflix en 2029 va a estar generando del orden de 22.000 millones de dólares de EBIT. Va a hacer 13 este año, va a hacer 16 el que viene, por ahí andarán, ¿de acuerdo? 22.000 millones solo Netflix pre-acuerdo. Bien, acaban de decir muy claramente que solo con lo que está generando ahora, con activos inframonetizados, con toda la parte de IP muy mal gestionada y con los activos físicos integrados verticalmente, que básicamente están haciendo del orden de 6.000 millones solo post sinergias, que probablemente terminen convirtiéndose en más. Acabo de hablaros de que solo HBO puede generar 5.000 solo los suscriptores de HBO que tienen. Y al conjunto de todo, ahora mismo está haciendo 6.000. Bueno, pues básicamente, post sinergias, a nada que crezcan un poco, si tenemos 22.000 de Netflix, pues 6.000 un poquito crecidos de aquí al 29, ¿por qué no pensar que el conjunto de Netflix más Warner, incluyendo HBO y los estudios físicos y toda la IP, puedan generar, en vez de 22 que generaba solo Netflix, más 6, 28, pues con que crezcan un poco y haya algo más de monetización, digamos, de HBO, o que la IP se convierta en algo más que lo que es ahora, etcétera, ¿por qué no llegar a 30.000? Yo creo que es una cifra muy razonable. Bien, Netflix ahora mismo, con las nuevas acciones y la deuda, se va a ir a un enterprise value de 500.000 millones. 500.000 millones con 30.000 de EBIT, estamos hablando de 16-17 veces lo que puede generar esto en el año 2030 2029 con unas estimaciones bastante razonables. Pues parece que esto podría estar otra vez con la corrección que han tenido, porque cuando una empresa adquiere a otra
El mercado siempre se pone, de momento cuando hay incertidumbre, vas a emitir deuda, emites un poquito de equity, etcétera, siempre se pone un poquito pesimista. Dice la gente, joder, pero el mercado no le gusta. A medio y largo plazo ya lo veremos. De buenas a primeras, cuando hay una adquisición, el que compra siempre cae, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer unos números aquí, ¿no? 30.000 millones, quitamos los intereses porque la deuda tendrá que pagar intereses, le quitamos los impuestos, etcétera. Creo que la deuda, que se va a ir a 70 billion más o menos, de eso en 4 años repagan 60.000 millones, con lo cual le va a quedar una deuda de 10-15.000. Ahora mismo hay 450 millones de acciones, 4.500 post-split de acciones de Netflix emitidas. O sea que básicamente, si nosotros cogemos el histórico de Netflix de cotización, que ha estado siempre en los últimos años entre 30, 35, 40 veces EBIT, básicamente asumimos que hay una normalización a una empresa que ya va a crecer menos y lo ponemos a 25 veces. Si cogemos 25 veces 30.000 millones te da 750 billion. Le quitas 10-15 de deuda, pues a lo mejor te pones en 730 billion más o menos. Divides entre el número de acciones en circulación, 160-165 dólares por acción de Netflix en 2029. Están a 94. Esto es una TIR del 15% anual compuesto de aquí a 4 años. Creo que vuelve a estar muy atractiva la acción de Netflix en estos niveles. Y ojo, como en todo este proceso, el mercado se ponga nervioso con la incertidumbre o empieza a pricear que hay riesgo de que suban la oferta o que se queden sin él, porque si la acción de Netflix desde 90 y pico que está ahora mismo sigue corrigiendo adicionalmente, cada 10% que caiga se suma directamente, o sea, cada 10% a 4 años te mete 2-3 puntos a la TIR encima. O sea, cada 10% de caída te mete la TIR del 15 en el 18, en el 20, es decir, de ahora en adelante esto empieza a estar, y decimos siempre aquí, para los que lleguéis nuevos, tengo que insistir, ninguna recomendación de inversión. Esto es una descripción informativa de lo que pensamos de una posición importante de nuestra cartera en la que estoy haciendo unos números y veo que vuelvo a estar muy cómodo con la valoración de esto, especialmente si consiguen sacar adelante la compra de Warner. 25 veces la gente dirá, oye, pues a lo mejor está siendo... Es que vamos a ver, esto solo ha estado por debajo de 20 veces en la crisis de las compañías de calidad e inflación y tipos al 5 de 2022. Y después de eso, después de ponerse por debajo de 20 veces, hizo por 5 la acción. Con lo cual creo que desde 30, 35, 40 veces que ha estado esto durante los últimos años, muchas ocasiones, ya estoy asumiendo una compresión adicional hasta 25 veces. Y en esa compresión adicional, a lo que creo que puede generar con unas asunciones que creo que son bastante razonables, sale una TIR del 15. Pues creo que, partiendo de la base que Netflix, si se compra esto, va a pasar a ser un jugador más dominante, más predecible en crecimiento y con una cartera de IP que es muy monetizable a lo largo de los próximos años, pues posiblemente el mercado debería asignarle al conjunto de Netflix más Warner un múltiplo como mínimo como el que ha tenido Netflix, y si no, más superior, porque al final la empresa pasa a ser mejor. Con lo cual creo que este deal, si le sale, puede ser increíble para Netflix. Pero además, aunque no saliese, es importante decir aquí también que se está produciendo una pequeña asimetría en el precio de la acción con la corrección que ha tenido estos días. ¿Por qué? Porque básicamente la acción cae porque el deal genera incertidumbre. Bien. Si la acción cae y el deal termina saliendo, a medio y largo plazo ya os estoy diciendo que para Netflix es un acuerdo muy positivo, con lo cual la acción cayendo, largo plazo positivo, buena oportunidad. Pero ¿y si el deal no sale? Si o el regulador o el otro competidor se terminan llevando el acuerdo y Netflix básicamente no sube su oferta y pues se rompen las negociaciones y Warner le paga los 2.000, 3.000 millones a Netflix de indemnización y Netflix sigue sola. No dijimos que estaban cayendo las acciones por el acuerdo, con lo cual, si no sale, la acción sube a corto plazo. Con lo cual, básicamente, es una de esas pocas oportunidades en las que una caída parece que tengas que esperar más o tengas que esperar menos, pues son una buena oportunidad, porque básicamente, si sale el deal, beneficio a largo plazo, si no sale el deal, beneficio a corto. Con lo cual, básicamente, obviamente, por lo que todo lo que os acabo de explicar, creo que es para Netflix muchísimo mejor que sí que salga, pero incluso si no saliese, creo que las acciones al precio actual son una buena oportunidad. Posición siempre top 3 de nuestra cartera. Así que hasta aquí el episodio de hoy sobre Netflix y su operación de adquisición de Warner Bros.
Espero que os haya gustado y como siempre os invito a que lo compartáis con vuestra gente cercana si creéis que les puede aportar valor, a que nos ayudéis con ese objetivo de 5 estrellas en Spotify, que nos dejéis vuestro like en las diferentes plataformas, comentarios y preguntas para los próximos consultorios. Y por supuesto, si acabáis de llegar a una de nuestras plataformas, sea Spotify o sea YouTube, que os suscribáis y que le deis a la campanita para que estéis pendientes de nuestras alertas semanales y así podáis incluirnos en vuestra rutina. Nada más, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la semana que viene.